del Departamento de Promoción y Divulgación Cultural de la Escuela Normal número 1 de Toluca, bajo el marco del 38º aniversario del normalismo mexiquense. La Escuela Normal número 1 de Toluca ha preparado desde casa un programa académico y cultural a cargo de alumnos y docentes de nuestra institución, actividad que da cuenta del quehacer didáctico, de la interacción y creatividad de docentes y alumnos que fortalecen su futura labor docente. Hoy se presenta una ponencia por parte de la doctora Etelvina Sandoval Flores, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, titulada La formación inicial en el marco de la nueva escuela mexicana. Buenos días, soy el doctor Erasmo Arriaga López, suplente de la dirección de la Escuela Normal número 1 de Toluca. En el marco del 38º aniversario del normalismo en el Estado de México, tengo el gusto de presentar hoy, 16 de mayo de 2020, a la doctora Etelvina Sandoval Flores, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con la conferencia La formación inicial en el marco de la nueva escuela mexicana. Hola a todos, me permito dar una breve semblanza de la doctora Etelvina Sandoval Flores. Es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas. Profesora de Educación Secundaria con especialidad en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de México y de primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ingresó en 1988 a la Universidad Pedagógica Nacional, en donde es profesora titular de tiempo completo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1990 a 2018 y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fue directora general de Educación Normal y actualización del magisterio en el Distrito Federal del 2001 al 2005 y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés. Ha mantenido siempre un acercamiento con las escuelas y los maestros, primero como maestra de grupo y después como investigadora. Por ello, su mirada en torno a la educación siempre se ha enfocado en analizar y construir un conocimiento sobre la realidad cotidiana de la práctica y el trabajo docente en distintos niveles, primaria, secundaria y normal. Como investigadora educativa, desde hace más de 30 años, ha realizado estudios desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica, centrándose en el trabajo docente de niveles básicos y las condiciones en que se realiza. Así, ha investigado sobre la presencia sindical en el trabajo docente, la influencia del género en la práctica de las maestras, la construcción de la cultura escolar en secundaria, la formación inicial de maestros, profesores principiantes y los procesos de construcción de la profesión docente, entre otros. Ha coordinado diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, entre los que destacan Mujer y Educación, auspiciado por UNIFEM ONU, Condición Femenina y Trabajo Docente en el PM Colmex, la formación inicial de profesores de primaria en México, apoyado por CONACYT, y el proyecto trinacional Respuestas al desafío de mejorar la calidad de la formación inicial y el desarrollo profesional de los países de América del Norte, impulsado por la OEA. Su investigación más reciente sobre profesores principiantes fue auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido también investigadora externa en la Universidad de Buenos Aires. Es autora, además, de diversos libros, entre los que destacan La trama de la escuela secundaria, Institución, Relaciones y Saberes, con ya 5 ediciones. Los maestros y su sindicato, Relaciones y procesos cotidianos,
y retos y posibilidades en la formación de maestros, una perspectiva desde América del Norte. Además de que ha publicado artículos en libros y revistas de investigación. Cedo ahora la palabra al subdirector académico de la Escuela Normal número 1 de Toluca, el doctor Sergio Fernández. Sergio, doctor Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la comunidad normalista del Estado de México. Para nuestra institución, la Escuela Normal número 1 de Toluca, es un verdadero placer recibir a través de estos medios virtuales a la doctora Etelvina Sandoval Flores, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, quien ha tenido a bien de ofrecernos una conferencia magistral denominada La formación inicial en el marco de la nueva escuela mexicana. Un tema sin duda de actualidad, dado que la formación inicial, como ella ha planteado ya en otros escenarios, debe de estar aparejada con las nuevas exigencias, tanto teóricas como metodológicas, para la formación inicial de maestros y los derroteros que sigue la educación básica. La mecánica del trabajo es la siguiente. Durante los próximos 50 minutos, la doctora Etelvina Sandoval presentará su conferencia magistral. Durante este tiempo, la maestra María Concepción Garabandal Morelos González, que es nuestra jefa del Departamento de Investigación e Innovación Educativa, y un servidor, tomaremos nota de los argumentos para al final hacer dos planteamientos sintéticos que puedan servir para elucidar al final los temas tratados. Esto durante 10 minutos. Pues sin más preámbulo, sean ustedes bienvenidos a este banquete conceptual. Yo dejo en uso de la palabra a la doctora Etelvina Sandoval Flores, repito, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Adelante, doctora Etelvina. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación en estas nuevas condiciones que todos hemos tenido que ir asumiendo poco a poco y que además nos han permitido valorar la cercanía de la gente y valorar nuevos aprendizajes también. Creo que todos hemos aprendido mucho y yo espero que tanto los jóvenes como los maestros con los cuales me estoy comunicando, espero que logre comunicarme bien, pues también tengan esto en la mente. Estamos en momentos de cambios que se tienen que reflejar también en la educación y desde luego que también nos llevan a pensar nuevas perspectivas en la formación de los maestros. Quisiera plantear la conversación. Yo lo quisiera plantear más como una conversación pensando en la formación de maestros, la nueva escuela mexicana, y seguramente que también tendríamos que pensarle en tiempos de pandemia, ¿no? Es decir, formación de maestros, nueva escuela mexicana y nuevos aprendizajes motivados por esta circunstancia, pues que ahora incluso nos permite estar reunidos a la distancia y que también nos lleva a pensar qué está pasando con la educación. Bueno, la nueva escuela mexicana, ¿qué es esto? Bueno, yo creo que si bien no hay una definición clara, un documento que nos pueda hablar de ella, más que nuevos documentos me da la impresión de que estamos hablando de un fortalecimiento de una concepción educativa que permite poner en el centro el interés de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el artículo 3º, que fue modificado, tuvo una adición en conceptos fundamentales. Y básicamente uno de ellos, y es el que es el eje de todo, es el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. A esto se agregó una cobertura universal de la educación, que va desde educación inicial hasta la superior. Y por otro lado,
y no menos importante y que nos compromete a todos, es la revalorización del papel del Magisterio Nacional. Esto se fue plasmando como un acuerdo educativo nacional, su nuevo acuerdo. La nueva escuela mexicana está afincada entonces en un nuevo acuerdo que pone en el centro a las niñas, que plantea dar educación universal con equidad. Me parece que ese es un término que no debemos olvidar. Y bueno, con excelencia también, que es otro término que fue muy polémico, por cierto, en su momento, pero que tendríamos que dotar de un nuevo significado. Y por otro lado, plantearnos que la educación es un derecho que se inicia desde muy pequeños, la educación inicial, y que también se lleva como un derecho hasta la educación superior. Yo en este caso voy a retomar el punto de la revalorización de la función docente, porque esta política educativa pone en el centro al maestro como un agente fundamental para lograr el cambio. Y revalorizar su función no fue una cosa de ocurrencia, es algo que es muy importante de considerar, porque finalmente la labor de maestro había sido muy denostada en los últimos años. El maestro se le había cuestionado por su falta de preparación, se le había cuestionado porque no tenía idoneidad para realizar su trabajo, se le había cuestionado porque se decía que salía reprobado en pruebas estandarizadas que no recuperaban los contextos en los cuales trabajaba, y se quería implantar a partir de ahí una nueva reforma en las escuelas. Nada más que sin el sujeto fundamental de la educación, que es el maestro, difícilmente puede prosperar cualquier cambio, cualquier política y cualquier intencionalidad de transformar. El maestro es un agente fundamental, pero el maestro no como alguien a quien se le dice lo que tiene que hacer, sino como un profesional que pone en juego sus saberes, que tiene mucho que decir sobre lo que hace y que está poniendo en juego una nueva política y una nueva visión. Sobre todo, seguramente, esta función de la equidad, la necesidad de tener una educación que permita a la gente más necesitada tener una buena educación y no una educación de segunda. El maestro es el partícipe fundamental y creo que este es el eje de esta nueva escuela mexicana, que el maestro participe. Estamos entonces ante una propuesta que recupera lo básico, es decir, contar con los sujetos que hacen la educación en las aulas y respetarlos como profesionales. En ese sentido, esta nueva escuela debería implicar romper con viejos esquemas burocráticos de control, esquemas de imposición, y al mismo tiempo debería permitir acompañar pedagógicamente el trabajo de los maestros en una relación de pares, en una relación de aprendizaje mutuo, en una relación de que sí se tienen distintas responsabilidades y que desde la responsabilidad que cada uno tiene, yo en este momento estoy en un nuevo organismo creado precisamente a través de esta nueva política, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y aquí abro un paréntesis para explicarles qué es eso, porque siempre me preguntan, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto qué es? En realidad, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación surge como un organismo que sustituye al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y surge bajo la idea de que lo que se requiere no es solo estar planteándose una evaluación por per se, donde finalmente los resultados únicamente servían para decir: estas escuelas están mal, estos maestros están mal, se tiene que hacer esto. Lo que queremos es que los resultados puedan permitir acompañar a los maestros hacia la mejora de la educación, acompañar pedagógicamente a los maestros. Y esta comisión tiene una parte de evaluación, desde luego, pero es una evaluación que se llama diagnóstica. Diagnóstica porque los resultados de la evaluación tienen que servir para algo.
no solamente para decir cómo estamos, sino para decir dónde están los problemas y cómo podemos superarlos. Y en este sentido, otra parte de la comisión está estrechamente vinculada al acompañamiento en la formación continua de los maestros. Y también hay una parte donde se sigue manteniendo una serie de informaciones porque el sistema educativo nacional es muy grande, se requiere información para poder tomar decisiones. Es decir, pero esta comisión tiene como eje fundamental acompañar a los maestros en la mejora de la educación. Y en eso hemos estado empeñados en trabajar y en reconocer que esta mejora no es simplemente una palabra, es un proceso. Es un proceso que se inicia, que se ha iniciado ya. Esta comisión empezó a funcionar en el mes de octubre del año pasado. Se ha iniciado ya con una serie de trabajos y que nos interesa mucho que estas cuestiones puedan irse concretando desde las escuelas, las aulas, el trabajo cotidiano del magisterio. Bueno, esto que le estoy diciendo es más o menos lo que se requiere esta ley, lo que es esta ley, lo que esta ley se propone alcanzar. Sin embargo, todos sabemos que las leyes son una guía para la acción. Las leyes nos dicen para dónde vamos, pero no cambian las cosas por sí mismas. Lo que importa son las prácticas que los sujetos desarrollan tomando como eje estas leyes, y en ello se cruzan muchas cosas. No es automático, no hay una reforma educativa que al día siguiente de promulgada se aplique tal cual. No hay un cambio que se determine que al día siguiente, porque ya está en la ley, transforme las cosas. La transformación es un proceso y la transformación es algo en lo cual los sujetos van participando. Y entre las cosas que se cruzan para poder concretar esto que yo les he estado diciendo, es la manera como se ha dado sentido a las prácticas en la escuela, estas prácticas históricas de las escuelas, las formas de operar cotidianas que tenemos los maestros, que se tienen en las escuelas y que tenemos también las mismas autoridades, que a veces cuesta mucho de cambiar, y son una mezcla todas ellas entre lo que se pide y lo que es posible hacer. Es decir, los cambios son paulatinos. Y si hablamos de las escuelas normales, también seguramente ustedes han estado inmersos en un discurso de una transformación de las escuelas normales. Bueno, no es un discurso nuevo, simplemente es un discurso que ahora tiene otro sentido. Pero este discurso de la transformación de las escuelas normales ha sido una política sostenida desde hace mucho tiempo. Yo quisiera recuperar solo desde los años 80, pero creo que desde antes. Y esta política de las normales ha sido como pendular. Por un lado, ha habido momentos en los cuales se ha querido impulsar a la educación normal como fundamental. Pero por otro lado también ha habido políticas que han querido controlar a la escuela normal e incluso ir logrando su desaparición paulatina de escuelas normales. Bueno, creo que la historia de las escuelas rurales nos ejemplifica mucho esta historia de una desaparición deseada, nunca concretada, afortunadamente. Pero lo que sí desde los años 80 se vino dando fue una contracción de la matrícula. Yo creo que la matrícula es un aspecto que se tiene que discutir y que de hecho actualmente está también en el centro de la discusión, porque las normales formaban maestros que iban a atender a los niños que el Estado, en las escuelas que el Estado creaba. Sin embargo, había menos niños o menos maestros, o había maestros que no querían irse a los lugares más alejados, ¿no? Entonces, se habló desde los años 80 de la necesidad de contraer la matrícula, porque la normal había crecido mucho, y esto fue expansivo
a todas las licenciaturas, pero la licenciatura que más decreció durante todo ese tiempo fue la de educación primaria, que además es el origen de la normal, porque fue la primera licenciatura que se creó. Después ya vino la de preescolar, la de secundaria y todas las otras licenciaturas que conocemos. Pero también todas las otras licenciaturas decrecieron, las normales diversificaron su oferta para no desaparecer, empezaron a ofrecer más de una licenciatura. Recordemos que las normales tenían una sola licenciatura, digamos, era pues como su identidad. Yo me formé en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que en ese momento no era benemérita, todavía era nada más Escuela Nacional de Maestros, y solo estaba la licenciatura en educación primaria. Y en muchas otras también había, pero ante la falta de matrícula se empezaron a abrir otras licenciaturas. ¿Qué fue lo que fue generando todo esto? Y otro tipo de políticas que ahorita vamos a estar hablando. Fueron ocasionando un desinterés en la carrera magisterial. Creo que es otro de los aspectos que tendríamos que ver. ¿Por qué estudiamos para ser maestros? ¿No? Es una profesión de vida, es una profesión en la cual vamos a estar todo el tiempo, en la cual nos vamos a desarrollar, o es una profesión en la que estaremos temporalmente. Después les voy a platicar algunas cosas que nos dijeron algunos maestros cuando en la última investigación que hice, que eran profesores principiantes, igual que muchos jóvenes que espero ahora estén viendo esto, y que les preguntaba yo sobre por qué habían escogido la carrera y, por otro lado, qué pensaban, cómo se veían a futuro. Lo vamos a retomar. Pero lo que hemos visto así en números crudos es una disminución de la matrícula de las normales. En 10 años, es decir, si estamos hablando del 2008, pasaron de 133,286 estudiantes que estaban inscritos en ese ciclo en el 2008 a 90,333 en el 18-19. ¿sí? Que creo que fue el año de muchísima más crisis. Actualmente, al parecer, se ha vuelto a fortalecer, pues, por lo menos la solicitud para entrar a las escuelas normales. Pero sí estamos hablando de 40,000 estudiantes menos, que lo cual es 43,000 estudiantes menos para el magisterio, lo cual es fuerte. Y todo ha estado en términos de una política que se inició desde mucho tiempo atrás. Le estaba diciendo yo que en 1980 hubo control de matrícula, cuántos sí podían entrar, porque pues se les daba plaza al terminar, entonces no podían entrar todos porque finalmente dependía del número de plazas que se pudieran ofertar. Pero la otra parte, bueno, las escuelas normales rurales, que en 69 el gobierno cerró 15 de las 32 normales rurales existentes, y después se fueron cerrando más, el internado de la normal rural de Mactumatzá, la normal del Meche, en fin, todas estas cosas que nos han llevado a una historia de lucha, y que creo que las normales rurales son una historia que se tiene que estudiar de manera particular, y que realmente las normales han estado en una situación de precariedad, abandono y hostigamiento, en donde sus estudiantes viven y sobreviven, pero que al mismo tiempo han tenido como un repunte y una serie de demandas que a veces parecieran que no se corresponden con las nuevas necesidades. Creo que es una historia aparte, no me quisiera meter aquí. Pero podríamos decir entonces dos grandes momentos de retos para la educación normal. El primer momento, y les voy a hablar de un año que para muchos de ustedes pues todavía no nacían, seguramente 1984, cuando la normal se eleva a educación superior en medio de orientaciones políticas diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, en 84 hay un decreto, y con el decreto ya se elevan las escuelas normales a educación superior, lo cual yo les acabo de decir que no por un decreto, por una ley las cosas cambian. Entonces, sin que existieran condiciones, sin que los maestros supieran cómo hacerle, de un día para otro se enfrentaron a la demanda de formar un licenciado
en educación primaria, secundaria, preescolar, que fuera más culto, más apto para la docencia, más apto para la investigación, que tuviera nuevas técnicas didácticas, que tuviera dominio de la psicología educativa. Eso planteaba este plan de estudios. Sin embargo, este cambio, que fue un cambio muy interesante, que se ha documentado en algunas investigaciones, ¿no? Una estudiante mía de doctorado hizo un trabajo muy bueno sobre cómo vivieron los maestros, los formadores de docentes, este cambio por decreto para de tener alumnos de secundaria, recibir alumnos de preparatoria. Y además, formarlos como licenciados en una licenciatura en educación superior que no dominaban, o sea, no dominaban todos los elementos que que se les estaba exigiendo, el dominio de un nuevo currículum, entrar en investigación para poder analizar la práctica realmente. Es decir, los maestros entraron también en un periodo de un intenso aprendizaje y creo que eso detonó una formación muy autodidacta de los maestros, bueno, no porque lo hicieran solitos, sino que ellos empezaron a buscar alternativas. Y así los formadores de docentes empezaron a hacer especialidades primero, maestrías, luego doctorados, y los maestros se fueron formando por su cuenta. Esta es otra historia de la formación de los maestros, formadores de docentes, que es necesario documentar. Realizaron estudios de especialización, maestría, doctorado. La UPN, Universidad Pedagógica Nacional, tuvo un papel destacado en todo ello y hay un proceso de formación ahí para los maestros que lo capitalizaron en la formación de sus estudiantes, donde se trataba de hacer jóvenes que pudieran innovar en la práctica, que pudieran llevar elementos de las nuevas didácticas y las nuevas filosofías educativas a la práctica. Y bueno, un espacio muy rico. Y en 1986 hay un cambio, un viraje. Sigue siendo educación superior, pero ya no se trata de formar un maestro investigador. Entonces el cambio es el maestro enseñante. El maestro enseñante con dominio pedagógico de las asignaturas, identidad en su profesión y sensibilidad ante el entorno educativo. Este plan de estudios que pues estuvo vigente todavía hasta hace poco, todavía en las normales superiores, 1999 fue este plan, 1997 para educación preescolar y primaria, y se ponía mucho énfasis en el acercamiento a las escuelas de educación básica y en la práctica profesional in situ. Creo que fue un gran avance, si la práctica profesional in situ, una perspectiva que interesaba para que los jóvenes pudieran reflexionar, pero no reflexionar solamente desde los autores, sino utilizar a los autores para pensar en lo que estaban haciendo dentro de los salones de clase. Una intencionalidad de ida y vuelta entre la práctica y la reflexión de la práctica. Que bueno, es una propuesta muy interesante que tampoco está muy documentada, cómo se fue desarrollando, qué aprendizajes tuvieron los sujetos, porque recordemos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que vamos haciendo, cómo los sujetos vamos interpretando lo que tenemos que hacer. Y aquí yo creo, y mi reconocimiento a los formadores de maestros, que tuvieron una actitud de aprender otras cosas. Así como habían tenido la actitud de aprender nuevas formas de vincularse con la investigación y vincularse con las nuevas perspectivas cuando se creó en 1984 este nuevo plan de estudios de la licenciatura, en 96 muchos se identificaron con la idea de formar un maestro enseñante, un maestro que supiera enseñar, que viera en su profesión una carrera de vida y que además viera el trabajo de maestro como profesión, no solamente como una actividad que cualquiera puede desarrollar. A diferencia de la del 84, creo que esta propuesta fue muy cuidada.
fue acompañada de distintos materiales. Todavía por ahí están esas bibliotecas, las bibliotecas del maestro, que se enviaron a las distintas escuelas normales, cosa distinta a la anterior. No es porque no haya habido ganas, es que tocó frente a la recesión y frente a la crisis económica, una de tantas que hemos llegado a tener, aunque los jóvenes no lo crean. Eh, eh, en esta segunda propuesta, el plan 97, 99, que fue pasando, fue muy cuidada y en este caso las normales pasaron a formar parte de la Subsecretaría de Educación Básica. ¿Por qué? Porque se decía que su trabajo era en educación básica. Entonces era importante que la educación normal estuviera vinculada a la Subsecretaría de Educación Básica. Y esto formalmente ayudó mucho, por un lado, porque era la perspectiva de abrir las escuelas para los jóvenes y estar muy acercados a los planes y programas de estudio que se desarrollaban desde la Secretaría de Educación Básica. Sin embargo, para 2005, otra reestructuración volvió a ubicar las normales en educación superior. Y bueno, no hay problema, estén en uno, estén en otro. De todas maneras, el trabajo que desarrollan los formadores de maestros es formar jóvenes que van a trabajar en educación básica. Pero al ubicarla en educación superior, empezó también una política en la cual se empezó a exigir ciertas actividades organizativas o formas organizativas de otras instituciones de educación superior, tales como el apoyo diferenciado por proyectos, la evaluación por organismos externos, la conformación de cuerpos académicos, la necesidad de impulsar investigación, que esto es un planteamiento que a la fecha continúa y que creo que ha arrojado buenos resultados en algunas partes y en otras partes también resultados negativos que tendríamos que documentar a través de la investigación, en donde los formadores de docentes se han alejado de la formación de los jóvenes por estar cuidando el ámbito de investigadores, por estar cuidando su campo de investigadores. Entonces, cómo combinar la investigación con la formación de maestros es otro de los retos que se tiene pendientes, porque desde luego que las normales deben de desarrollar investigación. Tal vez la pregunta sea, ¿qué investigación? ¿Cuál es el tipo de investigación que tenemos que desarrollar? Una investigación básica que parta de la realidad educativa, que parta de los problemas educativos que cotidianamente estamos enfrentando y que además pueda ser una investigación también aplicada, porque, bueno, hace mucho que las normales no son creadoras de pedagogías, nuevas didácticas, nuevos planteamientos que revolucionen la formación de los maestros. Es decir, desde aquellos viejos maestros que fundaron las normales, Enrique Rebsamen, Laucher, Rafael Ramírez y demás, ¿cuáles son las pedagogías que las normales han desarrollado? ¿Cuáles son las didácticas y las innovaciones didácticas que desde las normales se están desarrollando? Creo que ahí tenemos muchas cosas que seguramente están haciendo y que tendríamos que aprovechar. ¿Cómo formamos a nuestros estudiantes en una perspectiva de profesionales que sepan analizar las cosas, que sepan manejar las nuevas perspectivas, que sepan diferenciar entre unos y otros y que además sepan transmitir los conocimientos, que esa es la diferencia tal vez de otras profesiones. Bueno, las normales han tenido este tratamiento pendular que les estoy diciendo, pero creo que ya desde el 2008 empezaron a tener una intencionalidad menos oculta de que debían desaparecer.
Ya en 2008, ustedes recordarán una célebre mujer dirigente del CENTE, que no voy a decir aquí su nombre, dijo que se estaban formando demasiados profesores y que no hay plazas. Entonces era necesario reciclar las normales y dar una formación técnica a los estudiantes. En ese mismo año, en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, que era una política también sexenal, se implantó un examen nacional de ingreso al servicio docente, que fue contemplado en la alianza que ya les dije, y que abrió por primera vez la participación a profesionales de la educación distintos a los normalistas. Esto fue recibido con cierto estupor, pero creo que fue una situación que las normales asimilaron bastante bien. Sus egresados eran los que hacían examen en primer lugar, los que quedaban aceptados y no había mayor problema. Pero el reciclamiento de la educación normal se empezó también a tratar en la necesidad de hacer un nuevo modelo curricular donde se destacara que se les tenía que dar a los jóvenes las competencias necesarias para desarrollarse en diferentes campos profesionales, aparte de la docencia. Era la investigación, por un lado, la gestión escolar, la instrumentación de programas educativos para educación básica, media, superior y superior, el diseño de modelos de innovación educativa, el diseño de programas educativos en museos, instituciones de salud, es decir, diversificar. Diversificar porque, bueno, ya las normales se veían, estamos formando maestros y ya no hay suficientes maestros para las escuelas, por lo menos así se decía. Yo siempre decía que era una cosa muy rara porque sobraban y faltaban. Es decir, faltaban maestros en las aulas, pero sobraban cuando los maestros tenían que contratarse. Entonces, era muy extraño cómo se manejó. Otra cuestión que yo sí dejo para la investigación educativa y mi pregunta es, ¿de verdad sobran maestros? O lo que necesitamos son más maestros bien formados. Tal vez esto sea una cuestión importante. Pero en 2013 creo que fue el momento de mayor problema, incertidumbre para la educación normal. La reforma del 2013, todos ustedes recordarán, la reforma constitucional del 2013, donde se crea precisamente el INE y se crea el Servicio Profesional Docente, en donde la intencionalidad, desde mi punto de vista, era la de reconfigurar la profesión docente. Y ya se venía de toda una política educativa impulsada, desde luego, por la OCDE, pero también por otras agencias internacionales que habían puesto en el centro de la posibilidad de transformación de la educación y de la posibilidad de mejoras en la educación al maestro. El maestro, se decía, es el factor fundamental para lograr verdaderos cambios en educación. Entonces, necesitamos tener nuevos maestros. Esa fue la lógica. Digamos, lo estoy diciendo de manera muy burda, pero en realidad esta era la lógica. Estos maestros que tenemos, pues tenemos que transformarlos, tenemos que cambiarlos. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto una película que precisamente la Fundación Gates sacó, que se llama Waiting for Superman, Esperando por Superman, en donde hacen este planteamiento. Es decir, esta es una película que ahí les pido que la vean porque es una crítica radical al magisterio. Una crítica de un magisterio que no quiere cambiar, que tiene en primer lugar sus intereses a través de sus sindicatos, que tiene en primer lugar la necesidad de tener su plaza segura, aunque no se trabaje adecuadamente, y que ya es imposible de transformar. Entonces, la salida que dan ellos es crear nuevas escuelas con maestros que se contratan sin tener ningún derecho, sino solamente permanecen
en la escuela por sus resultados. Se llaman, en Estados Unidos las conocen como escuelas charter. Y hay muchas de esas. Es decir, el Estado da dinero para esas escuelas para contratar nuevos maestros que van a tener un proyecto innovador y que finalmente esos maestros, cuando no rindan, se van para afuera porque aquí no entra ningún derecho y no se está creando ningún derecho sobre el trabajo. Son las escuelas charter. Tal vez menos pensado de esta manera, pero esta reforma educativa del 2013, a mi juicio, tenía como un fundamento el reciclar a los maestros, es decir, cambiar a los maestros. Yo siempre recuerdo una frase dicha por alguien que no voy a decir quién es, pero tenía un cargo alto, donde decía que ya se había hecho reformas al currículo, ya se había invertido en educación, ya se había probado de distintas formas, nuevas reformas, etcétera, y la educación no cambiaba. Entonces, lo que importaba ahora era poner vino nuevo en odres nuevos. Es decir, esta reforma tenía la intención de tener un nuevo planteamiento, pero con nuevos sujetos. Nuevos sujetos que pudieran aprovechar esos nuevos planteamientos. Y entonces de ahí vino todo este ataque al magisterio. Uno puede explicárselo de esta manera porque los maestros entonces empezaron a ser maestros que tenían una gran experiencia, empezaron a ser no idóneos. Y empezaron a ser siendo evaluados, y yo creo que los maestros jamás se opusieron a ser evaluados, pero estaba de por medio el empleo, su empleo. Y esto pesó muchísimo. En las normales también se dijo que las normales estaban obsoletas, que durante 28 años, es decir, desde esa época que yo les conté del 84, no habían hecho cambios radicales, no habían cambiado las prácticas docentes y no había programas efectivos de mejora para el profesorado, siendo que yo les he dicho estos programas que los maestros tuvieron por su lado y que hicieron toda una historia. La formación de los formadores es toda una historia que debemos de considerar. Pero se decía que las normales eran casi obsoletas. Eran instituciones impermeables al cambio y entonces esto justificaba la propuesta que otras instituciones de educación superior participaran en los procesos de formación de maestros. Esto, desde luego, ponía a las normales en riesgo de desaparición. Es decir, otras instituciones podrían ser las encargadas de formar maestros. Ya había otras. La UPN, de manera muy conspicua, forma maestros, pero los forma con una mirada pedagógica. Pero decir que cualquier profesional puede llegar a un salón de clase, pues era, desde mi punto de vista, una cuestión temeraria. Por ahí tenía una diapositiva, no sé si está por ahí Jessie, que pudiera ponerla nada más para que ustedes la vieran. Sí, doctora, voy. Miren, ahí ponla como presentación, Jessie, por favor. O sea, quítale esto, Sí. amplíala. ¿No les dijo que estamos aprendiendo cosas? Exacto. Yo nada más quise hacer esta lámina como para poder ir viendo estas diferencias en términos de política. En el Plan 97 de educación normal se tenía este planteamiento. Ningún otro tipo de institución podría realizar con mayor eficacia la tarea de formar a los nuevos maestros. Las normales constituyen un recurso insustituible por la experiencia, dedicación y competencia profesional. Estamos hablando de un momento, 97, en el cual en otros países las escuelas normales estaban desapareciendo. Se estaba sustituyendo la educación normal por una
porque se creaban centros de maestros, se creaban institutos de formación docente o se pasaban a las universidades, aunque quiero decirles que siempre fueron una profesión o una carrera de menor estatus que otras. No es lo mismo estudiar educación en la UBA, Universidad de Buenos Aires, que estudiar para maestro en un instituto de formación docente. Las dos son licenciaturas, pero los mismos profesores hablan de las diferencias. O sea, siempre le han dado un estatus menor. Pero y en este caso, la política del gobierno apostaba a rescatar a las normales. Las normales tenían que ser aquellas que formaran a los nuevos maestros con una perspectiva distinta. Para 2003, esta es la otra política. Las instituciones normalistas serán una opción para la formación inicial. Asimismo, otras instituciones de educación superior podrán ofertar programas autorizados o estudios y carreras afines con perfiles complementarios y participar en procesos formativos y de actualización docente. Es decir, lo que hacen es arrinconar a las normales a una opción más. Pero también aquí hablan de programas autorizados o estudios o carreras afines, cosa que desafortunadamente pues no se hizo, como urgía ya que esto se aplicara y que se aplicara ya el proceso de ingreso abierto a cualquier profesional. Pues lo que estuvimos teniendo fue el ingreso de profesionales que no tenían un perfil pedagógico necesariamente y que ahora tendríamos que considerarlo como una realidad. Tenemos un magisterio muy diverso, de formación muy diversa y que seguramente a las normales les correspondería hacer programas pedagógicos, especializaciones para poder formar a estos maestros que por casualidad entraron a la docencia como una alternativa de trabajo, pero que algunos quieren quedarse. También hemos documentado que varios de ellos se han retirado porque no encuentran en la docencia la posibilidad de trabajo y muchos de ellos también porque entraron en condiciones muy, muy difíciles. Una estudiante mía de maestría que hizo su tesis precisamente sobre eso, ser maestro sin tener formación normalista. Más o menos ese fue el título. ¿Cómo la vivían? ¿Qué hacían? Y lo que encontrábamos es que las condiciones de trabajo eran verdaderamente complejas para estos jóvenes que tenían menos sueldo, que se les exigía mucho más porque estaban bajo la espada de Damocles de un examen cada año para ver si podían quedarse o no. Es decir, había una serie de cuestiones que estaban entorpeciendo también el trabajo. Ya si quieres puedes quitarla, Jessie, no hay problema. Bueno, en este sentido, la cuestión de pensar a las normales como una opción las despoja de ser las únicas encargadas de formar a los maestros. Pero bueno, como les digo, no era solamente la función, sino que aquí yo quisiera plantear cuál es la característica específica de estudiar para maestro en una normal. Y desde luego, a lo mejor hay por ahí ciertas ideas muy, ¿qué será? Muy idealizadas del normalismo, ¿no? Que tiene su lado bueno y su lado malo. Pero yo creo que básicamente hay que seguir fomentando en las escuelas normales esta conciencia social ligada a los intereses de los sectores populares de la población. Esto me parece que es algo que las normales han tenido como su sustento, su sustrato, aunque no sé qué tanto se ha mantenido, ¿no? Pensar en la educación pública. Pensar en la educación pública, una educación que es una educación muy diversa y es una educación que pues ha perdido, creo yo, a los sectores medios de la población. La mayoría de gente de clase media
no mete a sus hijos a escuelas públicas. Y quienes están en la escuela pública, que además son la mayoría de los niños, tendría uno que tener y fomentar en los que van a ser sus maestros esta idea de pensar en estos sectores de la población. Pensar en que la educación es un medio para ir forjando ciudadanos distintos, una sociedad con justicia, con equidad, ¿no? Y además también pensar en que en las normales debe promoverse, seguirse promoviendo esta profesionalidad educadora. Es decir, enseñar a enseñar. Esta es realmente la función de las normales. Este enseñar a enseñar, cargada de un fuerte contenido social, es lo que hace de la docente una profesión distinta a las demás. El que nosotros consideremos que es una labor social la que se está desarrollando, que es una labor social dirigida a los sectores populares de la población y que nosotros nos estamos preparando para enseñar. La enseñanza, la pedagogía, el reflexionar sobre el proceso educativo. Este debe ser el eje y que me parece que es muy importante que pueda tomarse en estos momentos como el eje fundamental, como la fortaleza de las escuelas normales. Pero también es cierto que debemos de pensar en formar un profesional en las escuelas normales que domine realmente los contenidos, no solamente las actitudes, que a veces es lo que nos ha llegado a pasar. Hacemos demasiado énfasis en la actitud de los maestros, pero requerimos también un maestro más culto, un maestro más apto para la docencia, un maestro que pueda informarse, un maestro que pueda construir nuevas formas de enseñar aquellas cosas que los estudiantes no saben. Entonces, sí, el asunto de poder plantear, yo digo, pensar en nuestros paradigmas educativos que como normalistas hemos construido y que se han establecido como saberes colectivos de una profesión y poder potencializarlos con una formación mucho más sólida, dicen por ahí, mucho más robusta, una formación académica más robusta. Por ejemplo, la práctica pedagógica, la importancia de la práctica pedagógica para formar maestros, cómo fortalecer esta práctica pedagógica y cómo hacer de ella un espacio real de aprendizaje, ¿no? Esto está fundado en la experiencia de trabajo frente a grupo, que es indispensable para ser un buen formador, pero por sí misma no forma. Necesitamos guiar esto. Entonces, es importante la práctica pedagógica considerarla como algo fundamental. Otro paradigma es la centralidad del niño. Es muy acusada en preescolar, por ejemplo. Ustedes ven a las educadoras y las educadoras cuando hablan con ellas lo primero que les dicen es el niño, el niño. Ponen en el centro siempre al niño. Ese niño se va perdiendo poco a poco. En primaria empieza la didáctica y los aprendizajes, ¿no? Y en secundaria la especialización en una disciplina de conocimiento. Se va haciendo como lo fundamental. Pero creo que si recuperamos el sujeto de la educación, los niños, los jóvenes, los adolescentes, como lo fundamental, y el conocimiento de ellos, no tanto llegar a la neurociencia y esas cosas que a mí francamente me dan un poquito de urticaria, porque pareciera que los jóvenes no tienen una historia social y una historia cultural y como si todo dependiera del grado de desarrollo mental que tienen esos niños y como si el grado de desarrollo mental no dependiera mucho de los contextos en los cuales se mueven. Pero sí poder ampliar nuestra mirada hacia una perspectiva sociocultural que vaya acompañando nuestra formación pedagógica y que ponga en cuestión muchos de nuestros saberes y que nos ponga realmente frente a aquello
que nosotros no sabemos y que queremos aprender. Yo creo que poder ser un buen educador, un buen maestro, un maestro que pueda transmitir la pasión por el conocimiento, la pasión por la lectura, la pasión por lo que se hace, un maestro que lea, un maestro que ponga a leer a sus niños, un maestro que busque innovaciones. Eso es lo que tendríamos que pensar en las normales y jóvenes muy, muy bien formados, muy bien formados, jóvenes que fueran cultos en el amplio sentido de la palabra, que pudieran saber de literatura, que supieran de historia, que supieran de política, que supieran de pedagogía, jóvenes que realmente pudieran desempeñarse independientemente del plan de estudios que tuvieran. Y jóvenes que amen su profesión y que consideren que su profesión es una parte importantísima de estas posibilidades de cambio. Creo que ahora la situación actual nos está poniendo a cuestionarnos el maestro, el trabajo del maestro. Yo antes de pasar a ese último punto, quisiera nada más decir que, bueno, estamos actualmente, y como parte también de la nueva escuela mexicana, se ha impulsado una estrategia nacional para la mejora de las escuelas normales. Esta estrategia nacional pues surge de la necesidad de que participen los maestros en una construcción más colectiva de un currículum para la formación de maestros. Seguramente esto tendrá frutos a futuro porque lo que está como un principio es fortalecer a las escuelas normales, a las instituciones de formación docente, mejorar su infraestructura, por supuesto, generar mejores condiciones para los formadores de formadores, que permitan construir procesos pedagógicos que trasciendan la condición del docente como transmisor, un poco lo que yo le estoy diciendo, no es solo el transmisor de conocimientos, sino un sujeto constructor de conocimientos y de experiencias. Bueno, la revalorización del magisterio, que reconoce maestras y maestros como agentes de transformación social, y la participación de las comunidades normalistas en esta construcción. Este es un proceso que está dando. Yo creo que tenemos una oportunidad. A mí me dio mucho gusto cuando en las leyes se planteó que sí habría procesos de selección para los maestros, pero que en primer lugar estarían los normalistas, porque se habían formado para ser maestros. Esto es algo muy importante, bueno, los normalistas y los de las UPNs también. Es muy importante, es verdaderamente importante. Creo que si apreciamos esto, podríamos entonces encontrar un fundamento de la nueva escuela mexicana, es decir, un maestro bien preparado, un maestro que está preparado para hacerlo y que está entendiendo la necesidad de apoyar la escuela pública, la educación pública. Esto a mí me dio muchísimo gusto porque, bueno, yo era de las que peleaba siempre, bueno, pero es que se formaron para maestros y después, si no son maestros, ¿qué van a hacer? A ver, un joven que tiene un certificado, un título de licenciado en educación secundaria con especialidad en física. Es educación secundaria. Si se va a buscar trabajo de físico, no se lo van a dar. Ellos se formaron para esto, se formaron para ser maestros y negar la posibilidad de que trabajen para las escuelas que el Estado mismo tiene, me parecía una cosa de contradicción absoluta. No puedo negar que gente que entra sin tener la formación normalista puede llegar a ser buen maestro. De hecho, en una investigación que yo hice sobre escuelas secundarias, donde casi la mitad de los maestros no eran normalistas, encontrábamos cómo se habían ido formando como maestros y cómo habían aprendido a ser buenos maestros. Un proceso lento también. Creo que eso no nos pone en rivalidad con nadie. En todo caso, es complementariedad.
Nosotros tenemos una profesión que tenemos que fortalecer, que tenemos que reivindicar y que debemos de hacer de esa profesión una profesión de vida. Aquí viene la otra parte que les estaba yo diciendo, la de los jóvenes. La de maestro, en algún momento le señalé, no es una profesión muy prestigiada socialmente. De hecho, estudian para maestros, pues, porque tienen una verdadera vocación o porque a veces no les quedó de otra a los jóvenes. En el trabajo que yo hice para jóvenes principiantes, yo encontraba una entrega muy grande de estos jóvenes que los mandaban, como sí sucede, a las regiones más apartadas, más alejadas, a 12 horas en terracería, y que llegaban a hacer algo con niños que incluso no hablaban el español. Y tenían iniciativas, y hay un trabajo que tengo que se publicará pronto sobre lo que sí hacían, no sobre lo que las quejas que daban, no, lo que sí hacían, cómo construían pedagogías. Pero sí me llamó mucho la atención cuando en una pregunta que se hacía, y esto es en un video que, a ver si ahorita Jessie hace una gráfica para que les pongas dónde está, que está en YouTube de UPN, que se llama Hacerse maestro, un camino complejo. Sí. Cuando yo les preguntaba, ¿qué piensas de ser maestro? Todos ellos me hacían un poema de la profesión, ¿no? No, yo soy maestro porque el maestro es lo fundamental en la vida de los niños y se es maestro por vocación y yo creo que ser maestro, o sea, era un poema al magisterio. Pero cuando yo les decía, ¿y cómo te ves a futuro? Ellos me contestaban, fuera del magisterio de educación básica. Sí se veían en universidades, se veían trabajando tal vez en preparatorias o se veían trabajando en otra cosa, porque decían que el magisterio era una profesión muy agotadora, lo cual es cierto, una profesión muy agotadora. Y entonces ellos decían, no, pues yo me veo en unos 10 años fuera del magisterio, y no porque no me guste, sino porque es muy cansado, porque es una profesión cansada. Yo creo que hay que hacer de esta profesión una profesión de vida. Y que a lo mejor ahí también convendría ir pensando cómo poder hacer una variación en la actividad del magisterio, cómo lograr que los maestros, por ejemplo, los mejores maestros, fueran a enseñar a otros o fueran a formar a otros, en lugar de que desde arriba les mandemos los cursos que tienen que seguir, porque pues nosotros somos los expertos, ¿verdad? Entonces, y ellos no. Entonces, ¿cómo aprovechar el saber de los maestros? ¿Cómo lograr que el maestro cambie de actividad y pueda desarrollar otra donde pueda vinculada a la educación? Es decir, pensar en un magisterio que pueda ir aprovechando sus conocimientos y su potencialidad. Creo que hay muchas cosas que podríamos hacer y creo que las escuelas normales tienen un campo abierto. Y aquí yo señalaba, uno, formar a los que están actualmente en servicio y que no tienen una formación pedagógica. Me parece importante. Dos, continuar formando a sus propios egresados. Mantener estudios de seguimiento con sus egresados y seguir apoyando su desarrollo profesional a través de especializaciones, maestrías, cursos, diplomados que puedan ir fortaleciendo. Esto enriquecería a las escuelas normales porque llegaría a la práctica que los maestros tienen el conocimiento de lo que es verdaderamente la escuela y por otro lado llegaría también la posibilidad de ver nuevas cosas con ellos. Entonces, tienen gran posibilidad. ¿Y yo qué le diría a los jóvenes normalistas? Pues que estamos frente a un reto actualmente. Estamos frente a un reto primero porque hay confianza de que somos buenos y que por eso vamos a entrar a trabajar como maestros en estos procesos de selección. Pero por otro lado, tenemos también que considerar que esta pandemia ahora nos ha puesto en una condición distinta y que ha llevado a cuestionar muchas de las certezas que antes teníamos.
como maestros. En primer lugar, que la educación no siempre se puede dar cara a cara. Es la primera cuestión. ¿Qué hacemos cuando no se puede dar cara a cara? Nosotros estamos haciendo, hay una revista que estamos sacando en la comisión, que nosotros le llamamos Mejor Edu, para hacerlo más fácil, Mejor Edu, Mejor Educación, una revista que estamos sacando donde estamos recogiendo testimonios de maestros. Ahorita va la 3, yo les voy a mandar, porque es en línea, se las voy a mandar a la normal, y ojalá que también pueda distribuirse entre los maestros. Hay testimonios de estos maestros de zonas rurales que tienen que ingeniar para trabajar con sus estudiantes porque no les llega la señal en línea. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera están sacando nuevas perspectivas de trabajo? ¿De qué manera se comunican con las madres o con los padres? ¿Cómo de su propio bolsillo están sacando materiales para trabajar con ellos? Hay unas cosas hermosas verdaderamente, unas imágenes lindísimas de los niñitos a los que pone la maestra a contar a partir de las cosas que tienen ahí en su comunidad, y entonces el niñito de preescolar está contando nopales, ¿no? Entonces se ve, porque además son de la zona Otomí, donde es el ingenio de la maestra, la manera como la maestra va buscando alternativas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no se acaba, que es el compromiso social que tenemos, y ese compromiso social debe de fortalecerse con un compromiso académico de altura para evitar que los maestros puedan seguir siendo denostados. Esta es la revista que les digo. Es el tema ahora es educar en primera infancia. Si quieres pasarle a las fotos de los niñitos, súbelo. Tenemos ahí algunos títulos: educar en primera infancia, educación a distancia en zonas rurales e indígenas. Esto lo hizo una comisionada, que es una maestra rural, la maestra Silvia Valle Tepat. Estamos muy orgullosos de que nuestra compañera esté con nosotros, siendo también comisionada en la Mejor Edu. Damos algunas indicaciones y particularmente, síguele, la cuestión de, bueno, aquí es educación de niños de 3 años, y el vaquero es más ñaño y no le pasó tan rápido. No sé si quería que viéramos a los niñitos. Aquí están. Pues súbele al niñito de los nopales. ¿Dónde lo tenemos? Es el de arribita. Aquí está, el chiquito. Vean, la maestra. Y ella cuenta: soy docente de preescolar, a partir de cuándo dejé de ver a mis niños, qué fue lo que hice, no ha sido una tarea fácil, tuve que planear mucho tiempo cómo hacerles, estarles dando materiales. Aquí está este chiquito, pasa a los otros si gustas. Adelante, Jessie. Este niñito que está, dice, las reglas de mi casa, por ejemplo, ¿no? Cosas que los niños tuvieran en su casa, que hicieran, cuáles son las reglas de mi casa, o esta chiquita que está aquí con una masilla haciendo cosas. Y bueno, nos está interesando realmente repensar. Yo sé que es una frase de sentido común decir que las cosas van a cambiar, pero yo creo también que los cambios ya se han iniciado. Regreso, tendríamos que en primer lugar poner en el centro cuáles son los aprendizajes que nos ha dejado esto para nuestra profesión. Tal vez entrevistar maestros, tal vez poder hablar con ellos, tal vez ver cómo nosotros nos fueron enseñando, tal vez pensar en nuevas formas alternativas de educación, que nunca se va a suplir la forma presencial, desde luego, pero ir pensando la educación desde otra perspectiva, no solamente de la perspectiva de la educación a distancia y en línea, sino de la educación que puede darse en momentos de crisis como esta, y qué aprendizajes hemos tenido. Bueno, pues creo que ya me pasé de los 50 minutos que me habían dado, y como ustedes van a hacer el recorte de lo que dije, no hay ningún problema. Adelante. Claro que sí, doctora, pues es un privilegio escucharla, sobre todo porque, bueno, ustedes, voz autorizada en estos temas, a raíz de la emisión de las leyes secundarias recientemente
publicadas y de las cuales pues se derivan todos estos nuevos procesos que ahora nos ha descrito. Yo voy a dejar en uso de la palabra a la maestra Concepción Garabandal para que nos haga un planteamiento en donde sintetice algunos de los temas que usted ha planteado y a partir de eso nos vaya usted elucidando los últimos comentarios a manera de cierre. Adelante, maestra Connie Garabandal. Muchas gracias. Bueno, pues a través de esta riquísima información, la verdad es que me iban surgiendo muchas preguntas, pero al mismo tiempo usted misma me las iba respondiendo. Sin embargo, al final lo que me quedaría que clarificar un poco más, porque sí retomó algunos datos al respecto, es lo siguiente. Desde mi formación, desde mi trabajo en la escuela normal, siempre he estado muy de cerca con el tema de la inclusión. El tema de la inclusión desde siempre pues ha sido, sabemos que lamentablemente como es una población pequeña, a veces no, o hasta ahora, bueno, esperemos que ahora sí ya se tome en cuenta así, no se vislumbraba que esta población, cuando tenían alguna circunstancia, alguna característica, no temporal, sino permanente, se puede traducir posteriormente en problemas, pues, sociales, económicos y hasta políticos. A veces pareciera que estos chiquitos que están en medio de esta atención especializada que tiene que ser así en materia de inclusión, a veces pareciera que los planes y los programas están contemplados para atenderlos solamente hasta los 16, 17 años, como si por arte de magia, al llegar a los 18 años ellos ya no necesitaran de ningún apoyo. Mi pregunta va justamente en este sentido. Nosotros desde el Departamento de Investigación manejamos también el programa de seguimiento de egresados y es y bueno, en lo personal yo ahorita estoy dando el curso de atención a la diversidad. Y es la inquietud que tienen nuestros estudiantes durante su formación cuando están ya en contacto directo con las escuelas de práctica, en donde ellos pueden experimentar en carne propia, pues bueno, estas grandes lagunas que todavía hay en este sentido, en cuestión de la formación de los maestros, que a veces no llevan los suficientes conocimientos como para poder atender a estas poblaciones. Y una vez que los chicos egresan, también es esta inquietud la que muestran. Mi pregunta es así directamente. ¿Está contemplado en esta estrategia nacional en la reforma a la mejora de las escuelas normales este tema? Es decir, ¿hay un plan a seguir para poderlo aterrizar y desde las escuelas normales podamos nosotros armar este gran equipo para poder unificar esta atención y esta formación a nuestros docentes desde la formación inicial para que vayan más seguros a atender la inclusión a las escuelas de educación básica? Ok, bien. Bueno, evidentemente desde las leyes sí se maneja el asunto de la diversidad, sobre todo en la parte de la inclusión y reconociendo que somos un país heterogéneo. Como yo les dije, en realidad sí tenemos más que pensar en cómo hemos venido manejando esto que ahora surge como un problema. Yo creo que lo hemos llevado al ámbito de la especialidad, ¿no? Es decir, hay maestros especialistas para niños de educación especial o hay maestros especialistas para educación indígena. No hay maestros especialistas en pobreza, ¿verdad? Pero o ahora los maestros en multigrado que también nos están enseñando muchas cosas. Y lo que vemos es que se va aprendiendo en la misma práctica. Es decir, por ejemplo, los niños con necesidades educativas especiales, quisiera poner esto, ¿no? Es una cuestión muy compleja porque había maestros especializados para eso, las USAER o las unidades que se especializaban en eso, que querían formar al maestro para que el maestro en su salón de clase atendiera a estos niños. Pero la lógica del maestro es que ellos debían hacerse cargo de estos niños.
El resultado es que el niño no se hacía cargo ni USAER ni el maestro. Y que además el maestro no tenía elementos para poder detectar a los niños, sobre todo en secundaria, ¿no? Pero además cuando los detectaban también eran estigmatizados los niños por ser diferentes. Este es ahí, yo creo que es un tema que no solamente deberíamos esperar y que creo que yo mucho lo planteé, eh, los cambios se dan desde la cotidianidad de nuestra práctica. Esos son los verdaderos cambios. Es decir, sí hay una política que está apoyando, que está impulsando esto. De hecho, bueno, por ejemplo, ahora se está pensando mucho en Primera Infancia, que es la revista que pasamos, esta Primera Infancia, porque por la Primera Infancia abandonada, ¿y qué creen? Que en Primera Infancia nos encontramos con que no hay maestros de Primera Infancia. Quienes atienden la Primera Infancia son asociaciones civiles, porque no están formados los maestros para Primera Infancia, aunque ya se está abriendo una licenciatura en Primera Infancia, me parece, ¿no? Igual que se abrió una licenciatura en Educación Especial, pero que después se recortó y que son como temas no claros de cómo esta población tan diversa puede ser atendido por un maestro que es un maestro todólogo. El maestro tiene que atender, y decían los maestros de secundaria en una investigación que hizo un alumno, decía, es que pues yo lo trato de cuidar bien, y lo que lograban era hacerlo sentir menos frente a sus compañeros, ¿no? Protegiéndolo, haciéndolo sentir menos frente a sus compañeros, y finalmente decían, pues lo voy a pasar porque al fin de todas formas él no va a aprender nada. Hay una discriminación implícita aún en la buena actitud. Había una buena actitud de atender a estos niños. Sí, desde luego, el tema de la diversidad es el tema de la heterogeneidad y el tema de la inclusión, ¿no? Una inclusión que pueda reconocer las diferencias, no la inclusión que todos somos iguales, porque no todos somos iguales. Aquí sí tendríamos que pensar en aquella cuestión de una discriminación positiva. La discriminación positiva en términos de el que menos tiene es el que más tenemos que enfocarnos hacia él, hacia estos niños. Me parece que es un gran reto, maestra Concepción, esto que usted nos está diciendo. Nosotros hemos intentado también abordarlo, de hecho tenemos algunos trabajos al respecto. Voy a volver a poner la revista, si la pones, Jessie, en la revista número 2, que también les voy a hacer llegar, es esta, La educación desde otra mirada. Y aquí la intencionalidad es tocar el tema de la atención a niñas y niños y adolescentes con discapacidad, ¿sí? Y también está planteado un artículo donde plantea desde el punto de vista también, bueno, de la dimensión que existe del problema de este asunto. Si quieres pasar al artículo central, Jessie, que es educación y discapacidad, qué son los tipos de discapacidad existentes, demás, ¿no? Este número lo dedicamos a eso y a cómo están viviendo los maestros este problema que acrecienta las brechas educativas. Y creo que nuestra obligación es poder pensar en que al hablar de igualdad, de equidad, más bien, y de inclusión, tenemos que pensar en cómo podemos ir cerrando las brechas que tenemos, que son muy fuertes y que tienen que ver desde cuestión social, económica, hasta política, pero también de discapacidad, de género, de condición social, de todo lo que existe ahí. Ya puedes quitarla, Jessie. Nada más era para decir que ese es un problema que nosotros hemos venido también trabajando desde Mejor Edu, y ojalá que podamos aprender también de usted, maestra, y de la manera como está formando a sus estudiantes. Y yo considero que en esta nueva reforma que están haciendo para los planes y programas de estudio, sí tendrán que incluirlo, porque es algo que no podemos seguir enseñando a los estudiantes
que los niños existen, como si los niños fueran un ente genérico. Los niños, ¿no? Y no la diversidad de niños que existen y con los que se van a encontrar. Y como dice usted, a la hora de la hora, ¿cómo atiendo esto? Muchas gracias. Pues doctora, ya casi para cerrar esta charla, quiero hacer a usted también un planteamiento en un sentido semejante. Dice que ahora que tocaba el asunto de la Estrategia Nacional para la Mejora de las Escuelas Normales, que nosotros como formadores la conocemos como la ENMEN, la hemos analizado al interior de la comunidad normalista, revisamos sus ejes estratégicos y particularmente quiero hablar del eje número 3. Fíjese que el título de esta conferencia ha sido La formación inicial de docentes en el marco de la nueva escuela mexicana. Se ha señalado que alguien tiene que revalorizar esto y yo quiero colocar en este momento a los formadores de docentes como intérpretes, figura mítica que tendrá que hacer ambas cosas. Tener conocimiento pleno de la formación inicial, pero también estar atento a las circunstancias que están emergiendo en torno a la nueva escuela mexicana. En nuestras escuelas normales estatales tenemos un departamento interno, que es el Departamento de Desarrollo Docente. Es el encargado técnicamente de proporcionar opciones de capacitación, actualización y profesionalización a nuestros maestros. El eje estratégico 3 de la ENMEN se llama Desarrollo Profesional de los Formadores de Docentes. La pregunta directa es, ¿qué temas usted nos sugiere en este momento abordar con nuestros formadores de docentes como para concretar justo todas las aspiraciones de la nueva escuela mexicana, doctor? Bueno, yo primero creo que se tiene que hacer un inventario de qué somos y qué nos hemos formado, porque mire, los maestros, los formadores de docentes tienen un nivel educativo muy alto, muy alto, que fue adquirido casi por iniciativa propia, ¿no? Ya ve que yo les decía que desde el 84, donde lo sorprendió la educación superior de un día para otro, a la actualidad, podemos decir que los formadores, por lo menos el 40% de formadores, tienen nivel de maestría o de doctorado, mínimamente. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es este recuento de cuál ha sido este proceso de formación de nuestros maestros. Como un antecedente, porque también tendríamos que aprovechar los conocimientos que tienen nuestros mismos formadores, tal vez no estar esperando que alguien venga y nos vaya a dar un curso de formación de esto o del otro, sino valorar nuestros propios saberes y nuestras propias fortalezas, que para poder armar, yo no sé si cursos, diplomados, yo pensaría más como en talleres de una posibilidad de intercambio de las experiencias, de la práctica sobre temas distintos. Por ejemplo, la maestra Concepción nos decía educación especial, en concreto nos habló de educación especial. Y a lo mejor algún maestro pues que tiene interés en esto y podemos empezar a ver cómo se ha venido trabajando, trabajar autores, sacar algo, algún articulito que nos permita también compartirlo con nuestros estudiantes, es decir, revitalizar la vida académica a partir de lo que nosotros mismos somos. Yo al principio les decía que desafortunadamente cuando se empezó a plantear toda esta situación de hacer de las normales instituciones de educación superior, yo siempre les decía, primero son instituciones de educación superior, ¿cómo caramba, no? Pues son instituciones de educación superior, nada que van a hacer, son, ¿no? Pero son distintas, son especiales, tienen características particulares, pero se les están pidiendo los mismos requisitos que a otras instituciones de educación superior. Entonces les dicen, a ver, tienes que estar en el PRONAP o el programita que sea, ¿no? Donde para estar ahí tienes que tener doctorado, tienes que tener maestría, tienes que tener artículos, y entonces a los maestros los meten a girar. Y entonces empiezan ellos a buscar dónde se van a estudiar para poder hacer sus artículos, para poder hacer cosas, y entonces eso no se está reflejando en la docencia, en la formación de los jóvenes, ¿no?
porque lo que están ellos haciendo, igual que lo estuvieron haciendo también los maestros de educación básica, hay que reconocer, o sea, tenían que pasar la prueba porque de eso dependía su empleo. Pues yo me preparo a preparar la prueba, aunque sea a la hora que mis niños están haciendo planas, ¿no? Porque yo tengo que trabajar en esto y para poder pasar la prueba. Y pasa lo mismo con los formadores, es decir, les han puesto metas que no corresponden al trabajo que ustedes tienen, que es el de ser formadores. ¿Sí? Estas metas se las ponen a otras universidades, que también no todos las alcanzan, porque no me digan que en todas las universidades hacen investigación. O sea, son unos cuantos las gentes que desarrollan investigación. Entonces, aquí, ¿cuántas investigaciones? ¿Y cuántos cuerpos académicos que tienen que estar consolidados? Que qué bueno que haya cuerpos académicos porque el trabajo colegiado siempre es mejor, pero un cuerpo académico que tiene que estar formado como cuerpo académico casi por una obligación para poder tener financiamiento, eso es un poco contraproducente a veces. Y yo sé que las normales han logrado que esto no sea contraproducente, pero yo diría, los formadores de docentes tienen una gran formación, tienen capacidad y dentro de sus mismos cuerpos docentes podrían tomar temas que les permitieran discutir sobre problemas de la formación, de aquello que les hace falta a los estudiantes, sacar cosas e incluso escribir. Yo les decía al principio, crear nuevas pedagogías de la formación, documentar lo que estamos haciendo. Hay que crear, hay que nosotros, siempre estamos esperando que el extranjero venga y nos diga ahora que sigue, ¿no? Y creo que en la experiencia que tienen se podría escribir esto de la formación, cómo lo hacen, de qué manera van aprovechando las experiencias, cuáles son los problemas que están teniendo y empezar a buscar autores y demás que empiecen a permitirles trabajar sobre problemas concretos de su práctica. Creo que no deben estarlos alejando de la práctica todas estas nuevas demandas y es la manera como estas comunidades profesionales que se han venido consolidando se podrán sentir realmente fortalecidas. Pues doctora, estamos llegando al final de esta interesante charla. Si se me permite la metáfora, quiero decir que hemos estado en un banquete donde se han dado viandas muy generosas y un vino muy tempranillo. Esto para estar ad hoc con el asunto de la nueva escuela mexicana. Pues yo dejo ya para finalizar esta interesante charla en uso de la palabra al doctor Erasmo Arriaga López, director de la Escuela Normal número 1 de Toluca, quien hace el agradecimiento institucional a nombre de toda nuestra comunidad mexiquense. Gracias, maestro doctor, doctora Etelvina Concepción. Es un gusto poder escucharlos y la verdad creo que nuestra comunidad normalista de la Escuela Normal número 1 recogerán atentos esta charla, como bien lo decía la doctora, y bueno, pues déjenme felicitarles por esta participación. Y pues a nombre de la Escuela Normal número 1 de Toluca, queremos hacerle entrega de un reconocimiento virtual, que a la letra dice: la Escuela Normal número 1 de Toluca otorga la presente constancia a la doctora Etelvina Sandoval Flores por su destacada participación en la conferencia virtual titulada La formación inicial en el marco de la nueva escuela mexicana, en el contexto del 138º aniversario del normalismo en el Estado de México. A nombre de nuestras autoridades educativas, le enviamos este reconocimiento por su colaboración y sentido de identidad con el normalismo en nuestra entidad. Muchas gracias, doctora Etelvina. Fue un placer escucharla.
Pues muchas gracias a todos, maestro Erasmo, maestra Concepción, maestro su director académico. De verdad, gracias. Y sí, creo que lo cierra usted bien. Yo soy normalista de corazón. He andado por muchos lados, pero lo normalista la traigo así como los aurelianos Buendía, la cruz de ceniza en la frente, ¿verdad? Creo que así nos identificamos. Y además sí creo en el cambio posible que se tiene que hacer con la participación de todos. De verdad les agradezco, las normales son para mí muy especiales, todas las normales del país, pero el Estado de México, que lo tenemos tan cerca, pues les mando un saludo muy afectuoso a la normal número 1 por sus 38 años de existencia, 138 años de existencia y toda la experiencia que tiene acumulada y a todas las normales del Estado de México. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias, doctora. Muchas Gracias, gracias, doctora. compañeros. Eso es muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego. Agradecemos el esfuerzo de la comunidad normalista de la Escuela número 1 de Toluca para la realización de este festejo virtual del 138º aniversario del normalismo mexiquense.